Hey gente, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. El día de hoy les vengo a enseñar algunas estrategias que pueden utilizar y trucos para mejorar en preciso en mira. O si todavía no eres de las personas que juega de este modo y quieres aprender a utilizarlo, este video también te puede ayudar muchísimo. Así que si esto te interesa, vamos a empezar. Yo soy Brian y bienvenido. Para comenzar, les quería decir que la mejor manera para ustedes poder practicar el preciso en mira es con las armas de francotirador. El único problema es que estas armas en partidas de clasificatoria y en modo clásico son bastante complicadas de conseguir o tienes que ser muy de buenas para encontrar moneditas al principio de la partida y poderla comprar en una tienda. Entonces yo por esa razón les recomiendo muchísimo que practiquen en duelo de escuadras o en D clasificatoria, jueguen bastante en estos modos porque aquí es mucho más fácil conseguir este tipo de armas. Además de que como son escuadra versus escuadra, es muy probable de que te toque enfrentarte a varios enemigos al mismo tiempo. Además, como son 4, vas a tener muchas oportunidades para poder practicar con tu arma. Entonces, si empiezas a aplicar esto y empiezas a jugar bastante en estos modos y con arma franco, te aseguro que en poco tiempo vas a empezar a ver la mejora en tus partidas. Como de seguro ya saben, jugar con preciso en mira con las armas de francotirador es muy buena opción si sabes utilizarlo. Pero jugar con preciso en mira y con armas rifle no es tan bueno como pensamos. Entonces de aquí sale este truco. Es mucho más difícil utilizar las armas rifles con preciso en mira que las armas franco. Por esta razón, si ustedes empiezan a jugar con armas rifles también en preciso en mira, van a aprender a utilizar muchísimo mejor este control de preciso en mira. Por lo tanto, cuando agarren un arma de francotirador, de seguro les va a parecer fácil utilizarla e incluso les va a ir muchísimo mejor utilizando estas armas. Por lo tanto, si eres de las personas como yo, que utiliza el defecto cuando está jugando con armas rifle, y lo cambia a preciso en mira cuando ya consigue un arma de francotirador, no te recomiendo que hagas esto si estás apenas aprendiendo a utilizar el preciso en mira, sino que juegues con absolutamente todas las armas, tanto rifles como francotirador, en preciso en mira. De esta manera estarás entrenando tanto tus reflejos como la práctica para poder seguir haciendo esto cuando tengas un arma de francotirador y utilices el preciso en mira. Y después puedes volver a este mismo video y me dejas un comentario diciéndome si empezaste a ver la mejora utilizando estos trucos o no. Esto no sé si lo pueden tomar como un consejo o no, pero he visto muchas personas que no sé si es por pereza o porque no saben, pero no mueven y no modifican los controles que vienen predeterminados por el juego. Entonces, ¿qué pasa? Yo al principio les voy a comentar mi caso personal, yo jugaba muy mal y me daba pereza mover los controles porque tampoco sabía dónde me iban a funcionar mejor ni nada. Pero más adelante, cuando ya empecé a mejorar más en el juego, me daba cuenta que muchas veces el botón no me disparaban o las paredes glue no me ponían, y era justamente por esto. Entonces, si ustedes quieren empezar a mejorar, un factor importante también es modificar los controles a como ustedes les parezcan mejor. Porque les pongo un ejemplo sencillo. Esta mira yo la he tenido aquí, aquí y también la he tenido por acá arriba. Entonces a eso me refiero. Ustedes tienen que buscar la manera en la que los controles le funcionan más. Háganlos más grandes si de pronto fallan algunas veces para poner las paredes glue, yo qué sé. Porque por ejemplo las paredes glue que yo tengo las tengo es en este lado, no aquí donde vienen predeterminadas. Entonces es eso, chicos. Manejen los controles, no les dé pereza porque eso es un factor importante.
¿Por qué les recomiendo que jueguen con amigos? Este es un consejo que algunos pueden pensar que es bastante extraño, pero no sé si lo hayan notado que nosotros cuando estamos jugando con amigos se genera un sentimiento algo parecido a competencia. Por lo tanto, tú te esfuerzas más e intentas dar más tiros a la cabeza, intentas matar mucha más gente. Entonces por eso es que les recomiendo esto, porque ese sentimiento de competencia de ustedes querer ganarle a sus amigos, créanme que también es algo que les puede ayudar muchísimo a mejorar en el juego, y también lo pueden utilizar para mejorar mucho utilizando el preciso en mira. Entonces aprovechen ese tipo de cosas y utilícenlo en cualquiera de sus ámbitos. Otro error que veo muy seguido es que las personas cuando quieren mejorar, por ejemplo, con un estilo de arma, en este caso con las armas Franco, cuando se encuentran este tipo de armas en las partidas no las recogen sabiendo que se supone que quieren mejorar con esas armas. Entonces este consejo va de que siempre que se encuentren un arma Franco o un arma de este estilo en cualquier partida, no desaprovechen la oportunidad para poder mejorar y agárrenla y utilícenla. De esta manera les aseguro que van a empezar a agarrar mucha práctica y esto los va a ayudar a mejorar bastante.